Michelle, muy buenas noches. Buenas noches, señor Jorge. Buenas noches a cada una de las personas que están invitadas. Gracias por tu invitación, Jorge, como siempre. Y estamos aquí prestos para poder darle soporte y poder hablar un poco de lo que es la parte de financiamiento para extranjeros. Gracias por acompañarnos esta noche. Las personas están muy a la expectativa de saber si un extranjero puede calificar para un préstamo hipotecario aquí en la Florida. Bueno, antes que nada, a todos, buenas noches. Tu pregunta, vamos a decirlo de esta manera, la voy a contestar de una manera muy puntual. Toda persona que tenga más de 18 años de edad, no importa el tipo de nacionalidad, siempre y cuando no esté, vamos a decir, lo que sean ciudadanos de los países en los cuales haya una situación política en la actualidad con Estados Unidos, dígase Venezuela, Corea del Norte, Irán, Cuba, puede entrar en un financiamiento para la compra de una vivienda. Eso aplica tanto para los extranjeros, como acabo de decir, como para cualquier ciudadano local. Muy bien, perfecto. Entonces, ya despejada esa duda, las personas siempre están pensando que es imposible hacer o recibir un préstamo hipotecario que se le aperture una línea de crédito aquí en los Estados Unidos. No, para nada, al contrario. Es como estaba conversando recientemente. Hay muchas personas, sobre todo el extranjero, que no conoce lo que es la economía de los Estados Unidos. La economía de los Estados Unidos es mucho más grande de lo que a uno le dicen y de lo que uno realmente al principio puede ver o puede entender. Y sobre todo lo que es en la industria en la cual nos encontramos, que es la industria inmobiliaria. La industria inmobiliaria en los Estados Unidos es una industria de más de 300 trillones de dólares al año. Es algo extremadamente grande. Y por ende, eso tiene una razón. Estados Unidos es un país netamente capitalista, es un país que lo que ha hecho que le ha abierto las puertas a todo el mundo desde su fundación y evidentemente ya desde hace más de 100 años, desde que se comenzó y se creó lo que es el sistema financiero hipotecario en los Estados Unidos, automáticamente lo que han creado es la base para que todas las personas, como acabo de decir, mayor de 18 años, que pueda demostrar que tiene la capacidad de poder entrar en un financiamiento, pueda tener un financiamiento. En el caso del extranjero, es más, inclusive yo diría, es un poco más fácil que el residente local. ¿Por qué? Porque el residente local, como su meta principal es la adquisición de una propiedad de uso primario, el nivel de información y de documentación que se le exige es mucho mayor. En el caso del extranjero, ese nivel de documentación y ese nivel de información es mucho menos. Y te lo pudiera enumerar ahora mismo si deseas. O sea, básicamente un extranjero lo que debe de poseer es, como yo digo, pasaporte y visa vigente. Ojo, esa visa y ese pasaporte tiene que estar vigente. Dígase que el vencimiento de la misma no afecte lo que sería la fecha del cierre de la transacción. Debe de poseer o documentar dos meses de estado bancario, ya sea con cuenta de su país de origen o cuenta en Estados Unidos, donde demuestre que tiene la capacidad económica de poder cerrar la operación. Debe de aportar lo que sería una prueba de dirección, que puede ser una factura de un servicio de agua, luz, teléfono, cable, internet, en la cual esté el nombre del solicitante con la dirección del domicilio fijo, y aportar lo que sería también la información laboral, dónde ha laborado en los últimos 2 años, cuáles han sido las posiciones que ha tenido a nivel laboral. Y por último, en el caso si es autoempleado, se le pide una carta contable de su país de origen, firmada y sellada por un contador público de su país de origen, en el cual establezca cuáles fueron los ingresos que esa persona recibió en los últimos 2 años, y si en el caso hipotético el solicitante es un empleado de una empresa, entonces solicitarle al Departamento de Recursos Humanos de la empresa que le emita una carta en la cual certifique que en la actualidad se encuentra trabajando, desde qué tiempo está trabajando, y al mismo tiempo también
cuál es el ingreso actual que percibe. Con esas informaciones que acabo de dar y que yo te voy a compartir, Jorge, para que todas las personas que nos estén viendo puedan tener acceso a esa información. Con esas informaciones se hace lo que le llamamos la preaprobación financiera. Con esa preaprobación financiera, nosotros como institución financiera en Estados Unidos, en el estado de la Florida, emitimos lo que es una carta de preaprobación, y con esa carta de preaprobación, el solicitante, el comprador o la compradora puede entrar en un contrato de compra. Muy bien, muy bien. Esos serán los requisitos que necesita un extranjero para poder calificar para un préstamo hipotecario aquí en la Florida. De manera inicial, sí, para poder ser preaprobado, para poder entrar en un financiamiento y también poder suscribir un contrato de compra de una propiedad a través de los agentes inmobiliarios, como en el caso tuyo. Perfecto, perfecto, Michelle. ¿Cuáles son los tipos de préstamos que existen para los extranjeros? Mira, básicamente existe un solo programa para el extranjero. Lo único es que ese programa, a su vez, se divide en diferentes formas. El programa se llama Foreign National. Es un programa que está exclusivamente, vamos a decirlo, creado para que un ciudadano extranjero pueda adquirir una propiedad con financiamiento. Ojo, algo muy importante, y es que muchas veces me preguntan, ¿y qué tipo de propiedad? Cualquier tipo de propiedad, ya sea de uso residencial, de uso comercial, de uso para rentas largas, rentas cortas, puede el extranjero comprar sin ningún tipo de problema. Ahora, dentro de lo que es la parte del Foreign National, existen dos variables. Están lo que son préstamos amortizables a 30 años, pero con tasa fija a menos años. Significa tasa fija entre 3 a 7 años y el resto de los años es interés variable, aunque la capacidad máxima de amortizar o de saldar el préstamo sea 30 años. Y la más común, que es el préstamo a 30 años amortizable, capital interés con interés fijo. Eso significa que si la tasa que se logra obtener al momento de solicitar el financiamiento es un 6%, un 7%, esa va a ser la tasa fija a 30 años. Y en el caso hipotético, como hablamos al principio, que es interés variable, si el comprador, el inversionista, va a utilizar lo que sería una tasa fija de 3 a 7 años, entonces la tasa que se logra obtener va a ser fija por ese tiempo. Algo importante para destacar: quienes usan ese tipo de financiamiento de interés variable, lo utilizan compradores o inversionistas cuya intención desde el primer momento es que la propiedad que van a adquirir la van a vender en corto tiempo, o piensan cancelar el préstamo en corto tiempo, aunque tengan la capacidad de poder durar 30 años para pagar la deuda. Regularmente la diferencia a nivel de tasa de interés es marcada, porque el que toma un préstamo con un interés fijo a corto tiempo, regularmente en la actualidad puede conseguir una tasa de un 5.5, un 6%, que es una tasa que básicamente que es la tasa de interés que normalmente consigue el comprador local. Y en el caso ya de un préstamo con una tasa de interés fija a 30 años, las tasas de interés rondan entre un 7.5 a un 8.5%. En este sentido, la tasa de interés va a variar de acuerdo al tipo de propiedad que quiera adquirir, en este caso el inversionista. Va a variar de dos formas. Puede variar o por el tipo de propiedad que el inversionista vaya a comprar, o puede variar por el tipo de programa que el inversionista decida hacer por su, vamos a decirlo, la intención inicial que el inversionista quiera realizar. Regularmente en Estados Unidos, para más o menos darle una idea a las personas que nos están viendo y que nos están siguiendo, por un tema de estadística, más que nada, el residente local o el ciudadano norteamericano, cuando compra una propiedad, regularmente tiende, el promedio es que a los 10 años vende esa propiedad, ya sea o para comprar una propiedad mayor o para comprar una propiedad más pequeña porque los hijos se han ido a la universidad, porque se han casado y ya necesita la familia, al ser más pequeña, tener algo mucho más práctico. Eso en el caso de los locales. Pero ¿qué pasa? En el caso de los extranjeros, esa media
no es de 10 años, esa media es de 5 años. Regularmente cuando un extranjero compra una propiedad, es muy raro que el extranjero mantenga una propiedad sobre los 5 años. ¿Por qué? Porque regularmente van saliendo proyectos nuevos de inmobiliario y el extranjero le gusta más o menos estar, vamos a decirlo, cambiando. Hizo una inversión, vamos a decirlo, en Orlando, en un proyecto, pero ya al cabo de los 5 o 6 años salió un proyecto nuevo que está más cerca de los parques, entonces van vendiendo la otra propiedad, se van acercando, o también en este caso ustedes los agentes inmobiliarios lo guían sobre lo que son los proyectos de rentas cortas y básicamente se van moviendo. En el caso del extranjero, normalmente al cabo de los 5 años termina vendiendo la propiedad o saldando el préstamo o haciendo algo con ella. Okay. En este sentido, ¿cuál sería la condición obligatoria o condición sine qua non para adquirir o darle esa oportunidad al inversionista que obtenga ese préstamo? Mira, es una pregunta muy importante. Y es una pregunta muy importante porque básicamente cuando yo tengo una reunión o tengo una entrevista con un prospecto cliente extranjero, sobre todo, o inversionista local, ciudadano o residente local, yo, aunque no me la pregunten, yo siempre trato de sacarla y ponerla sobre la mesa. ¿Por qué? Sobre todo en el caso del extranjero. El extranjero muchas veces lo que hace es que compara la situación de su país desde el punto de vista financiero a nivel de adquirir una propiedad con financiamiento y entiende que bajo esa misma metodología es que también va a funcionar en Estados Unidos. No necesariamente es así. Hay cosas que se pueden parecer a nivel de la base, pero hay otras cosas que son totalmente diferentes. Entonces, eso que tú acabas de preguntar es lo que más que nada le da la garantía al extranjero de poder invertir en Estados Unidos, y es que la propiedad en sí, como el préstamo está estructurado a ser un préstamo de inversión, la propiedad en sí tiene que ser autosuficiente, oigan bien, autosuficiente de poder pagar por sí sola el compromiso mensual del préstamo más cualquier otro tipo de compromiso que esté relacionado a la propiedad. ¿Cuáles son esos otros tipos de compromisos aparte del financiamiento? Bueno, tenemos los impuestos que genera esa propiedad y el pago de los mantenimientos, o como conocemos acá, asociación o HOA que pueda tener esa propiedad. O sea, si la propiedad en sí no puede pagar la cuota mensual promedio de las obligaciones, no hay financiamiento. Lo que se hace es, yo utilizo la palabra sintonizar, como si uno fuese a sintonizar una radio cuando antes se sintonizaba con el botón. Cuando el extranjero va a comprar una propiedad, normalmente se le pide, dependiendo también del tipo de propiedad que sea, entre un 25 a un 30% de pago inicial. Ahora, ¿qué nosotros hacemos? Nosotros hacemos el siguiente ejercicio. Ok, si la propiedad cuesta $400,000 y usted desea dar un 25 o un 30%, que es el porcentaje que se puede aceptar, vamos entonces a evaluar, cuando se haga la evaluación de la propiedad, que conocemos acá como un appraiser, una apreciación de valor, se le hace una evaluación adicional que se conoce como evaluación 1007. La evaluación 1007 lo que significa es que se toma una media en 10 kilómetros de esa propiedad para ver qué propiedades similares generan a nivel de renta. Entonces, eso se toma como marco de referencia y se dice, ok, el promedio de renta que esa propiedad produce es de $3,000, pero el préstamo es de $2,850, incluyendo los gastos que comenté. No hay ningún problema. Préstamo aprobado, la propiedad se paga por sí sola, con el 30% de down payment o con el 25%. Ahora, si la propiedad, al momento en el cual se hace la evaluación y con ese porcentaje de entrada, la renta está por debajo del valor de que lo que puede producir a nivel de renta, entonces se le dice al cliente, mira, como salió este valor promedio, vas a tener que poner un poco más de capital de entrada o de pago inicial
para entonces, como yo digo, poder sintonizar esos números, que esos números estén even, estén a la par y por sí sola la propiedad pueda pagarse. Esto a la cuenta se convierte en también en una protección también para el inversionista, porque él va a estar seguro de que su inversión va a estar asegurada, su retorno va a estar asegurado y no va a tener ningún riesgo de que vaya de pronto a perder la propiedad porque no va a tener cómo cubrir los gastos que genera esa propiedad. Recordando que no solamente va a ser el pago de la hipoteca, también hay otros gastos que hay que cubrir cuando adquieres una propiedad. Totalmente, tienes totalmente la razón, Jorge, y por eso es que muchas veces hay personas, y sobre todo el extranjero, cuando uno le habla y le dice, no, tú puedes comprar una propiedad con financiamiento con mucho más facilidad que un ciudadano local. Ellos entienden que es mentira que uno le está hablando, pero no es mentira. Lo que pasa es que al existir esa condición sine qua non, como tú mencionaste, Jorge, eso es lo que hace que eleva la garantía del financiamiento. Una pregunta, la importancia de poner la propiedad a nombre de una LLC o compañía de responsabilidad limitada. ¿Cuál es la importancia en ese caso? Mira, yo siempre trato de, es un tema que en principio yo lo toco y invito también a que los realtors, los agentes inmobiliarios, los realtors, lo toquen de manera inicial, aunque no es un tema que nos compete a nosotros, porque no somos las personas que tenemos la capacidad o la licencia para hablar de eso, pero sí lo tocamos desde el punto de vista de darle la información al cliente, más que nada desde el punto de vista de orientación, y que ellos entonces se hagan acompañar de un especialista en esa área. Ahora, ¿cuál es la importancia de que la propiedad esté a nombre de una compañía? Cuando digo que esté a nombre de una compañía, lo que significa es que usted, cliente extranjero, persona física, va a adquirir una propiedad. Usted tiene el derecho de poder poner esa propiedad a nombre de una compañía que usted mismo constituye en el estado de la Florida o en cualquier estado de los Estados Unidos. ¿Cuál es la garantía que usted va a tener? Primero, en Estados Unidos existe, como en todas partes del mundo, lo que es el impuesto sucesoral. El impuesto sucesoral es el impuesto que se paga por los bienes que la persona deja al momento de fallecer y evidentemente esos bienes le quedan a los sucesores, pero los sucesores tienen que pagar un impuesto para poder recibir ese activo. En Estados Unidos ese impuesto ronda el 30% del valor del activo. Dígase que si una propiedad mañana tiene un valor de $500,000 y ese es el valor en el cual el condado o el estado o la ciudad lo tiene ya como registrado y predeterminado. Si hay una sucesión, la sucesión va a correr con un porcentaje sobre esos $500,000. ¿Qué pasa cuando está a nombre de una compañía? Cuando se pone a nombre de una compañía, aunque el crédito esté a título personal, la propiedad en sí va a pasar a estar a nombre de una empresa y el dueño del crédito va a ser accionista de esa empresa, pero esa empresa, ese dueño de la empresa va a poder emitir acciones a terceros, dígase a la esposa, a los hijos o a algún familiar que protege el bien en caso de que esa persona fallezca mañana. Si esa persona fallece mañana, automáticamente entonces ya lo que es el pago de ese impuesto sucesoral se suscribe única y exclusivamente a lo que serían el valor nominal de las acciones. Y la segunda parte importante es el pago de los impuestos anuales que tiene que pagar por la explotación del negocio de tener una propiedad para los fines de inversión. Cuando tú la tienes, disculpa, a nombre de una compañía, hay gastos mensuales y anuales que tú puedes utilizar a beneficio de la empresa, dígase a beneficio de la propiedad, para que puedan ser deducibles. Me explico, un ejemplo. Mañana el cliente viaja desde Colombia, desde Perú, desde República Dominicana, desde cualquier parte del mundo a cerrar la transacción. Todos los costos que se incurrieron en ese viaje, si la propiedad se va a cerrar a nombre de esa compañía, al cabo de los 12 meses, esos gastos pueden ser deducibles del pago de impuestos. ¿Por qué? Porque la persona en física en sí, que es
quien es el gerente o el manager, como conocemos acá, de la empresa, utilizó unos gastos justificables para poder cerrar la transacción. Ahora, ¿qué otros gastos pueden realizarse? Bueno, los gastos de mantenimiento, cualquier gasto de que la persona o el dueño de la empresa o el ejecutivo de la empresa que es propietaria de la propiedad viaje a Estados Unidos a verificar la propiedad, a hacer cualquier cosa que tenga que ver con la propiedad. Todos esos costos y todos esos gastos pueden utilizarse y al final son deducibles por la misma razón que expliqué al principio. El extranjero como persona física no puede permanecer más de 6 meses en Estados Unidos. Al no permanecer más de 6 meses en Estados Unidos, hay costos de vida que no puede utilizar para deducción. Ahora, la empresa constituida, aunque el propietario sea extranjero, la empresa en sí es norteamericana y es como si fuera una persona normal, ciudadano norteamericano. Entonces ya la empresa en sí puede utilizar lo que son los costos y los gastos que pueda generar la propiedad para lo que son las deducciones fiscales. Siempre estamos dando el asesoramiento a todas las personas que quieran invertir aquí en la Florida y estamos diciéndole que esto se trata de un proceso, ¿verdad? Que va paso a paso y que va a ser conectado con diferentes profesionales en el área inmobiliaria, como es el caso de Michelle, que se encarga del otorgamiento de los préstamos hipotecarios. Así también tenemos en nuestro equipo contadores, tenemos abogados de inmigración, con quienes debemos conectar de manera obligatoria, señores, de manera obligatoria. Ninguno de los pasos que acabo de mencionar se pueden saltar porque se trata de un proceso. Ese es el trabajo que nosotros realizamos como asesores inmobiliarios. Si hay alguna persona que tenga alguna pregunta, este es el momento de hacerlo. Michelle está presto para contestar las preguntas que tenga. Claro que sí. Claro que sí. Alguien que necesite. En lo que se origina alguna pregunta, me gustaría tocar algo muy breve para que quede en todo lo que están oyendo y viendo la presentación. ¿Cuántas personas pueden participar en un financiamiento como extranjero? 4 personas a la vez para comprar una misma propiedad. ¿Qué significa eso? Eso significa, quiero invertir en Estados Unidos, pero no tengo o entiendo que no tengo los recursos necesarios o suficientes o totales para poder cerrar una operación. Te puedes apalancar con socios, te puedes apalancar con familiares. Evidentemente, como utilicé la palabra y el ejemplo de la constitución de una compañía, cada uno de los participantes del financiamiento formarían parte de esa compañía. Eso es algo muy normal, que se junten 2, 3, 4, 5 y hasta 6 personas extranjeros y decidan hacer una inversión en una propiedad en específico. En ese sentido, si tienen ese tipo de, vamos a decirlo, ese tipo de necesidad, regularmente entonces lo que nosotros hacemos es que lo orientamos de qué manera hacerlo y qué hacer para que eso se pueda lograr. Y por último, algo muy importante que Jorge maneja a la perfección y sabe, el estado de la Florida es el estado en el cual más inversión de extranjeros existe. O sea, si nos vamos a los números y a las estadísticas, la mayoría de las propiedades de uso comercial, dígase de renta, renta larga, renta corta y proyectos nuevos a nivel inmobiliario, quienes liderean las compras de esas propiedades no son ciudadanos norteamericanos, no son residentes norteamericanos, son precisamente extranjeros y sobre todo latinoamericanos. Y eso deja mucho que decir y no es un asunto de una ola que arrancó hace 1 año, 2 años, no. Esto tiene más de 40, 50 años, por lo menos en lo que es el estado de la Florida, en la cual la mayoría de los propietarios son extranjeros. Esa es la realidad. Si hay alguna persona que tenga, por aquí tengo una pregunta. Sí, ¿cómo no? ¿Hay un límite en el valor de la inversión cuando se unen los socios? Que si hay un límite en el valor de la inversión cuando se unen los socios. Bueno, vamos a entenderlo de esta manera. Si la propiedad cuesta $500,000
y el porcentaje que se está exigiendo es de un 30% de pago de entrada. Algo muy importante antes de contestar esa pregunta, ¿cuánto debe de poseer el comprador para poder cerrar la operación completa? Que es algo que no lo hablamos y es bueno que lo sepan. El comprador o los compradores deben de poseer un aproximado entre un 40 a un 45% del valor de la propiedad, aunque el dinero entero no se llegue a utilizar. ¿Por qué? Porque no es solamente el pago del 25 o 30% de entrada, también están los gastos de cierre y están cualquier tipo de reservas líquidas que le pida el banco tener solamente para que sean presentadas, no que se van a frisar ni que se van a utilizar. Entonces, partiendo de eso y siguiéndote a la pregunta que nos acaban de hacer, la inversión tiene que ser igualitaria. Me explico. Si van a comprar una propiedad de $400,000 y el nivel de exigencia que se está exigiendo son, vamos a decir, los $120,000, y hay 4 socios, esos socios deben de participar en partes iguales. ¿Por qué? Porque al final eso lo que va a evitar es conflicto de interés, y también que al momento en el cual se constituya la compañía o constituyan la compañía, cada quien debe de tener una participación igualitaria. Esa es la realidad. Algo importante también para que lo puedan tener en cuenta. Un extranjero que vaya a hacer una inversión tiene la posibilidad y tiene el permiso de poder recibir lo que llamamos acá en Estados Unidos gift. Gift es regalo. Me explico. Volvemos al caso de las 4 personas que necesitan comprar o que quieren hacer una inversión, pero están cortos de dinero. Ahora, tienen un familiar que puede hacerle una donación para poder cerrar la operación. Eso es permitido legalmente. O sea que, vamos a decirlo de esta manera, no hay excusa de que no existan los recursos para poder comprar una propiedad. O sea, el sistema financiero está estructurado de una manera en la cual le busca la vuelta y tiene bajaderos para que las personas puedan adquirir la propiedad de manera legal con un financiamiento. O sea, existe la facilidad de poder poner más de 2 personas dentro de una compra, y existe la facilidad también de que esa persona o esas personas puedan recibir de familiares cercanos de cada una de ellas regalos o aportes como gift para poder cerrar la operación. Eso es sin ningún problema. Y el donador no tiene que viajar a Estados Unidos. El donador no tiene que tener cuenta en Estados Unidos. El donador no tiene que aportar ninguna información adicional que no sea única y exclusivamente la transferencia bancaria a la compañía de títulos, que es la entidad que regula todas las transacciones que se realizan de compra y venta en Estados Unidos. Es decir, el depósito, el dinero que el inversionista va, en este caso, a necesitar como punto inicial de inversión, va directamente a la casa de títulos, ¿verdad? Exacto. Si alguien más tiene una pregunta. Es importante, este es el momento que ustedes pueden hacer sus preguntas. Michelle, si alguna persona quiere conectar contigo, quiere hacer una cita personalizada, ¿cuál es la manera correcta de conectar contigo, de hablar contigo? Bueno, cualquier persona que quiera tener una información más acabada o que quiera manejar su situación de manera privada, yo lo que les recomiendo es que me mande un correo electrónico o que me envíe un mensaje de texto por WhatsApp. Yo te voy a compartir, creo que en uno de los documentos que te envié, abajo están todos mis datos. Sería bueno que, Jorge, tú le compartas con todas las personas que tenemos en el Zoom todos mis datos, y sin ningún problema yo puedo atenderlo. Podemos coordinar lo que sería una reunión por vía Zoom, y ahí yo puedo contestarle cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan, y si necesitan algún tipo de orientación para que puedan cumplir con la meta de poder hacer una inversión en Estados Unidos, con todo el gusto del mundo lo podemos hacer.
yo normalmente hago esto, vamos a decirlo constantemente, con agentes inmobiliarios, como en el caso de Jorge. Y la idea es que ustedes tengan la información real, la información correcta de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. O sea que siempre vamos a estar abiertos a poder orientarlo y poder contestarle sus inquietudes. Enseguida le ponemos la información de tu número telefónico a todas las personas. Tenemos aquí otra pregunta. Dice, es decir, solo se tiene que depositar y no tienen que mostrar información de dónde estaba el dinero. Repíteme de nuevo, por favor. Dice, es decir, solo tienen que depositar y no tienen que mostrar información de dónde estaba el dinero. No, no, no. En el caso del gift, o sea, la persona que le haga un regalo. En el caso, ok, bueno, vamos a decirlo de esta manera para dividirlo en dos partes. En el caso del donador, el donador vamos a decirlo de esta manera, el señor Juan Pérez va a hacer una inversión, va a comprar una propiedad con financiamiento. Yo preapruebo primero financieramente al señor Juan Pérez. Como dije al principio, el señor Juan Pérez tiene que aportarme los 2 últimos meses de estado bancario para poder cumplir con lo que es la ley de lavado de activos a nivel mundial. Después que una cuenta tiene más de 60 días de aperturada y esos fondos están dentro de esa cuenta que tiene más de 60 días, esos fondos están, como conocemos en Estados Unidos, cleareados, están limpios y pueden entrar en cualquier tipo de transacción. Ahora, es el caso del comprador, para ir contestando por partes, por si la pregunta fue dirigida a esa parte. Ahora, en el caso del donador, al donador se le va a pedir que firme una comunicación que nosotros vamos a hacerle llegar a través, o sea, el lender nos da un modelo que lo que llamamos acá como gift letter, carta de regalo. En esa comunicación va a estar o debe de estar lo que son las informaciones precisas de el banco donde va a salir el dinero del gift, el número de cuenta de ese banco, el número de lo que conocemos como SWIFT, que es el número del cable que permite de que esa institución financiera realice una transacción, y los datos del donador. ¿Qué sucede? Cuando eso sale de la cuenta, va directamente a la compañía de títulos. Puede darse el caso, pudiera darse el caso de que el lender, el banco, solicite al donador el estado de cuenta, no de los últimos 2 meses, pero sino el estado de cuenta de donde salió la transacción, o se le pida al donador que deposite también lo que vendría siendo la confirmación de esa transferencia. Recuérdese que cada país tiene una política de lavado de activos. Entonces se supone que si un dinero va a salir de una cuenta de banco, es porque el banco que está emitiendo la transferencia ya ha recibido esos fondos y esos fondos han sido cleareados dentro del sistema financiero del país de origen. Perfecto, con esto le damos contestación a la pregunta del caballero que nos hizo aquella pregunta. ¿Alguna persona más que tenga una pregunta? Bueno, de mi parte, agradecerte mucho, Michelle, por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes. Sabemos que eres una persona muy ocupada, muy ocupada, y gracias por darte el tiempo. También le pedimos disculpas a las personas que tuvieron que esperar que Michelle ingresara. Sabemos que estamos en esto de nuestro trabajo, es bien complicado muchas veces, estamos en un lado, estamos en otro. Entonces, gracias a ustedes por la compañía, gracias por permitirnos entrar a sus hogares, gracias por escucharnos. Que tengan ustedes una excelente noche. Michelle, muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias a cada uno de ustedes, los participantes. De antemano, le agradezco que me hayan esperado estos minutos que tuvieron que esperar para yo poder entrar. Realmente yo tenía ya un compromiso previo de otra reunión. Pero nada, el trabajo es el trabajo y los compromisos son los compromisos.
Y como le acabo de decir, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier inquietud o cualquier plan de inversión que quieran hacer a futuro inmediato o futuro lejano, siéntanse en la confianza de contactarnos, en el caso mío como financista y en el caso de Jorge como agente inmobiliario. De verdad que tengan todos una excelente noche. Buenas noches, señores. Gracias. Hasta la próxima. Bye bye.